país de las mujeres lo que el país de las mujeres lo que plantea es que precisamente para cambiar el poder se necesita cambiar la naturaleza del poder. Cuando una mujer entra al espacio político, inmediatamente tiene que, en primer lugar, probar que es tan capaz y tan agresiva y tan decidida como un hombre. Todas esas cualidades, la agresividad y la decisión, están vinculadas a las características masculinas. Entonces, yo siento que eso es lo que pasa, ¿no? En el caso de Rosario Murillo es un caso especial. Yo creo que ella tiene una particularidad de una psicología muy retorcida. Es una mujer que el marido abusó a la hija y ella se puso del lado del marido y de alguna manera compró una cuota de poder con eso, ¿no? Es lo que sucede con muchas mujeres en nuestros países, ¿no? En Latinoamérica, que las mujeres muchas veces se vuelven cómplices de estos abusadores. ¿Usted Sí. cree que el síndrome del dictador empieza en nuestros libertadores, como San Martín o Bolívar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el síndrome del caudillo, ¿no? Somos un continente que ha tenido un desarrollo histórico, desafortunadamente, muy ligado al autoritarismo, ¿no? Desde cómo fue la colonia española, desde cómo se dividieron los países en clases, desde el sometimiento que hubo, que tenía que ver con el color de la piel, sobre todo, a esa, eh, digamos, endiosamiento de los libertadores, la manera en que ellos fueron rodeándose de séquitos, en cierta manera, y que también tuvo que ver, creo yo, con la naturaleza guerrera de su grandeza, ¿no? Sí, usted habla de esta herencia de la conquista, pero que también nos trajeron la religión. En sus libros se nota la libertad, el gozo del cuerpo, ese júbilo. ¿Cómo hizo usted para revelarse a esta religión católica que glorifica la virginidad de la mujer, que dice que el sexo es solo para reproducirse y que el gozo está prohibido? Yo creo que tiene que ver con la educación. Fíjate que me han preguntado eso muchas veces y no tengo otra mejor explicación que decir que tuve una educación privilegiada en mi casa, porque mi madre era una mujer muy avanzada para su tiempo y que siempre me habló de la feminidad de una manera celebratoria. Entonces, cuando yo cuento a menudo la historia de que cuando me contó que me iba a venir la menstruación, cuando yo tenía como 12, no me acuerdo qué edad tenía, pero yo era una niña, pues todavía ya a punto de desarrollarme, como decían en esos tiempos. Entonces ella me llamó a su cuarto y me dio una charla sobre mi cuerpo de mujer y cómo ese cuerpo se iba a convertir de pronto en esta increíble y maravillosa, eh, digamos, no fábrica, pero nido, que podría ser un nido de la vida y cómo yo iba a tener la potestad de dar vida y que eso que significaba el ser mujer y que todo lo que tenía que ver con el ser mujer, mi cuerpo, mi sexo, todo era maravilloso y que todo tenía que ver con ese gran poder que teníamos las mujeres de dar vida y además pues todo venía acompañado de una anatomía que era una de las grandes maravillas del mundo. Entonces, yo salí, me acuerdo, del cuarto de mi mamá, sintiéndome con pesar de mis hermanos que nunca iban a tener la regla, porque realmente sentí que mi cuerpo era una cosa maravillosa. Entonces, yo creo que por ahí empecé a tener esa noción de mí misma como un ser especial, como un ser que tenía un cuerpo extraordinariamente capaz de hacer muchas cosas, pues. Y también mi mamá cuando me iba a casar me habló con una gran libertad de la sexualidad y me acuerdo que me dijo, es el acto de amor más hermoso que existe, la comunicación más profunda
entre dos seres humanos. O sea que yo entré al mundo con una visión distinta de lo que era la sexualidad. Y cuando oía hablar de la noche de bodas y todo eso a mis amigas, yo les decía, pero ¿por qué si eso es natural, etcétera, ¿no? Creo que por ahí vino eso. Entonces la educación en casa ha sido fundamental. Fundamental en mi caso. Y bueno, y empecé a leer libros. Mi mamá tenía libros escondidos porque tampoco era, digamos, era contradictoria, ¿no? Porque al mismo tiempo que era bien, hablaba bellísimo, también me controlaba muchas cosas. Ujú. Entonces ella tenía una mesa de noche donde tenía los libros prohibidos, digamos, y yo logré con un cuchillo de la, de la, de la, de la cocina abrirlo, y yo lo lograba abrir y sacaba de los libros que yo quería leer, y entre ellos cosas de sexualidad y todo eso, ¿no? Y me acuerdo El Mundo Feliz de Aldous Huxley, ahí lo tenía metido. Me dio risa eso. Cuando uno lee sus poemas o sus novelas, siente el sabor de las frutas, el olor del naranjo, del higo, de la manzana. ¿Cuál ha sido su relación con los alimentos, con la comida? ¿Usted cree que cocinar es un acto de amor? Puede ser. Un acto de amor que mi marido hace todos los días conmigo, porque yo no sé cocinar nada. Yo no sé, yo sé cocinar desayunos deliciosos, huevos, pan tostado, pancakes, pero lo que es cocinar nunca se me ha dado. También por mi madre en mi casa, mi mamá no sabía cocinar y dependía de una señora que llegaba a cocinar, y ella decía que ella soñaba con el día en que nos pudiéramos alimentar como los astronautas con pastillas, imagínate. Ya no pienso, pero en mi casa no se le daba mucha importancia a la comida, era como algo que teníamos que hacer. Pero pues tengo un marido que es un excelente cocinero, y entonces él me ha enseñado a amar la comida, pero sí yo amaba el sentido de la comida. O sea, ¿cómo te diría yo? Yo era muy dulcera, ahora ya no, porque ya aprendí que eso no es bueno, pero comía el helado, por ejemplo. Yo me muero por un helado. Me encanta el sorbete, le decimos en Nicaragua, ¿no? Y me encanta, y me encantaban las pastelerías y todo eso, pero bueno, con el tiempo he ido quitándome todas esas gustos, porque son malos, ¿verdad? Pero me Bueno, encantan las frutas, sí. sí. Y en Nicaragua, en su casa, tenía un jardín muy grande. Bueno, en mi casa ahora donde vivo, o sea, en la casa de mis padres donde yo crecí, lo que había era un jardín pequeño en la parte de atrás de la casa que tenía un árbol de mango que daba unos mangos enormes, divinos, riquísimos. Y de alguna manera ese árbol está en mi mente de una manera muy especial, y es, creo yo, el árbol de naranja de Mi Mujer Habitada, ¿no? Donde lo tengo en la novela y cuando lo veo, cuando estoy escribiendo, es ese árbol que era de mango, pero en el caso de La Mujer Habitada, el árbol de naranja, ¿no? Pero sí, y además íbamos a pasar vacaciones, por ejemplo, a una finca en la parte más fría de las sierras de Managua, y ¿No? ahí habían ¿cómo se llaman estas? Mil flores, les decimos en Nicaragua. Había mucha naturaleza que me rodeó siempre de niña, muchas frutas que llegaban mis abuelos, me llevaban frutas. O sea, la sensualidad de Nicaragua a mí siempre me ha hablado, me habla al cuerpo, ¿no? Me hablan las nubes, me habla el calor, me habla el, el, el olor la vista que tiene esa belleza lujuriosa de esa naturaleza tropical, el lago, los volcanes, todo eso me es,
creo que todo eso está conectado con mi amor a Nicaragua. Mi amor a Nicaragua no es un amor abstracto, sino que está realmente, siento que Nicaragua es como una cosa viva para mí. Perfecto. En el Pergamino de la Seducción, que usted nos cuenta de manera magistral sobre Juana la apasionada, no Juana la loca, ¿cómo le ha servido su profesión de periodista para hacer esta magnífica investigación, para meterse en la cabeza del otro, en el cuerpo del otro o de la otra? Fue fascinante hacer eso. Mira, yo empecé esa novela intuitivamente, quería contar lo que había sido mi experiencia en un colegio de monjas donde estuve interna en Madrid cuando yo tenía 14 años, de los 14 a los 16. Y entonces yo empecé a contar un poco ese ambiente, porque quería hablar de ese ambiente del colegio, del internado, y de repente se me cruzó por la mente un recuerdo que era cuando yo llegué al colegio, mi mamá me llevó al Escorial y ahí había un guía que nos contó de Juana la Loca, y yo como de 14 años, de repente la reina que se murió de amor, se me cruzó en lo que empecé a escribir y dije, voy a investigar eh, cómo fue esta cosa de la reina que se volvió loca de amor, porque ya mujer, pues ya sé que muchas veces son locas las que no son aceptadas socialmente. Entonces me metí a investigar y cuando en la medida en que fui investigando me fui fascinando con el personaje, fui sintiendo una enorme empatía con ella y me di cuenta que era una de las princesas más cultas del Renacimiento, que todo ese cuento de que se volvió loca tenía más bien que ver con su rebeldía, tenía que ver con el manejo de su padre y de su marido, y que ella de ser la tercera en la línea de sucesión por razones de que se mueren los otros hermanos, y llega a ser la heredera de Isabel la Católica en el cenit del poder de España, ¿no? Del imperio, y cómo utilizan su pasión y su desafío y su manera de no acomodarse a lo que querían los demás para declararla loca. Y esa investigación fue bellísima, porque realmente cuando uno escribe una novela histórica, es, hay que cuidarse mucho de que la historia no te transforme tu novela en otra cosa, porque realmente es fascinante. Pues yo tenía que mantener el eje de la historia para que no se me volviera totalmente una novela donde la historia se tomara a la historia, digamos, a la trama de la novela. Entonces, eso y me metía, bueno, ahora tenemos la internet, que es un instrumento increíble, y empecé a investigar ahí, después empecé a conseguir libros en España, conseguir libros extraordinarios, bueno, había tal cantidad de información, porque ahora, por ejemplo, Juana llega a un puerto, ¿no? Cuando va hacia Flandes a casarse, y el puerto yo lo podía ver en internet como es ahora, pero imaginármelo como era antes, y habían dibujos del palacio en Bruselas, que ya no existe, pero existe el sótano. Entonces, habían dibujos de los trajes de la época. Realmente para un escritor es un instrumento extraordinario. Es tener como una enciclopedia en tus manos, ¿no? Una biblioteca. Sí, sí, sí. Pasando a otro libro que es trascendente, La fiebre de la memoria, donde habla de un ancestro suyo que mata a su mujer, pero hay una reflexión ahí en esa novela que es la migración, ¿no? Sí, Trata sobre la migración. Eh, exactamente. y usted pudo haber nacido en el Perú, aparte por sus ancestros italianos. Usted es sobrina de uno de nuestros grandes poetas, Carlos Germán Belli. Cuéntenos un poquito sobre eso, por favor. Bueno, resulta que esto es por el lado italiano. Por el lado Sí, italiano no, otra vinieron frase. dos hermanos a la América, eran de un
pueblito pequeño en el norte de Italia que se llama Dornomico y cerca de Biella, que es una ciudad industrial. Ellos vinieron a trabajar en el canal de Panamá que estaba haciendo Lesseps, o sea, cuando antes de que el canal de Panamá fuera, digamos, absorbido por los norteamericanos para hacerlo ellos, hubo un intento de hacerlo que no fue fructífero, que fue con Lesseps, que era un francés. Entonces, cuando fracasa la idea del canal, eh, uno de los hermanos, Antonio, se va a Nicaragua y el otro se va al Perú. Y entonces ahí en el Perú eh, pone un negocio y había un Carlos y había Próspero. Próspero también montó un desierto, un museo en el desierto de Ica, Perú, ¿no? Y entonces de ahí viene la descendencia de Carlos Germán. Cuando yo iba a ir al Perú en los 80, algo que hicieron que se llamaba el CICLA, que fue la primera vez que fui al Perú, que lo organizaron APRA, Alan García, y llegó mucha gente, muchos poetas, escritores. Yo le pregunté a mi papá, papá, le digo, ¿hay alguien, o sea, si hay algún poeta en la familia? Porque a mí me sonaba el Beli de Carlos Germán. Ajá. Yo creo que sí, me dice. Yo creo que hay un poeta en el Perú. Entonces ahí fue que fui a hablar. Le pregunté a Carlos Germán, bueno, ahora ya sabemos que somos exactamente de la misma familia. Imagínate. Y el libro de las fiebres de la memoria realmente es sobre otro ancestro, por el lado paterno también, Pero el que tema de la migración, ¿no? Que usted pudo también, ¿de dónde venimos? exactamente. Es que mira, yo creo que en este tiempo, yo creo que todos venimos de diferentes lugares. La migración es una cosa que ha pasado en el mundo desde el principio de los tiempos. Los americanos venimos a través del estrecho de Bering, ¿no? Toda la población de este continente. Entonces, pero en estos tiempos a mí me pareció interesante el caso de este supuesto ancestro mío, porque venir te permite la migración, la reinvención del ser. Eso para mí era lo interesante de escribir esta novela, ¿no? Realmente yo, a través de la investigación que hice, pienso que el hombre no mató a la mujer, que hubo toda una conspiración de esta otra mujer para lograr eso porque ella se quería casar con el duque. Y ella es muy extraña, todo lo que leí de ella, sus cartas, pero bueno, no vamos a saber. Pero sí, a mí me pareció fantástica la idea de poder reproducir esa época, porque además históricamente es una época riquísima de este señor que sale huyendo, que se tiene no solo que migrar, sino que dejar de ser quien es, pasarse a ser otra persona, cambiarse el nombre. O sea, realmente todo eso me pone a pensar de dónde venimos, como decís tú, o sea, realmente de dónde todos nosotros tenemos ancestros y qué sabemos de ellos, ¿no? Y esa fascinante idea de poder investigar esos nexos con otras culturas, con otras historias, me pareció que era un desafío fantástico para escribir esta novela. Sí, todo está tejido, ¿no? Todo es como en La mujer habitada, de estos dos Sí, exacto, sí. mujeres que a través del árbol de naranjo se Sí. ven que Bueno, al también fin son de- dos historias, ¿no? En dos tiempos. Sí, porque todos estamos conectados de alguna manera, ¿no? En La mujer habitada, la idea es que esa cosa que decimos, la rebelión la llevamos en las raíces. Esa era la idea de contar esa continuidad de la rebelión, ¿no? sí. Ahora, hay que trascender al miedo para encontrar la felicidad. Sí, yo ¿Usted creo qué? que sí. Yo creo que el miedo es lo que en muchos casos nos mantiene anclados, nos mantiene reducidos a la mínima expresión de quienes somos, ¿no? Yo creo que el miedo es un sentimiento muy fuerte y a veces es difícil, es muy difícil vencerlo,
pero vale la pena vencerlo. O sea, realmente la única manera de vencer el miedo es desafiándolo, porque el miedo te paraliza. Y Es- eso yo lo aprendí bien joven. Bueno, claro, lo aprendí en cierta manera porque me metí en un movimiento guerrillero, ¿no? Y para poder estar en ese movimiento guerrillero y poder hacer lo que tenía que hacer, tenía forzosamente que vencer el miedo. Entonces, de alguna manera, también la poesía me enseñó a vencer el miedo porque como yo empecé a escribir una poesía muy corporal, muy sensual, muy joven, y la sociedad entera me cayó encima, me criticaron, me dijeron que era una poesía vaginal, que era pornográfico, o sea, yo tuve que tener el valor de seguir escribiendo, ¿no? Esto es Y la conservadora, ¿no? muy conservadora, sí. Entonces el marido me dijo, en ese tiempo estaba casada con, no con el que tengo ahora, sino con otro, y me decía, yo tengo que ver tus poemas antes de que los publiques. Y yo le dije, no, jamás, no me vas a censurar, prefiero guardarlos. Y entonces estaba dispuesta a guardarlos, pero después me di cuenta que bueno, los poetas nicaragüenses de esa época me ayudaron, porque empezaron a decir cosas positivas de mi poesía y entonces eso ya como que me dio permiso de seguir publicando. Se sintió más fuerte. ¿Perdón? Se sintió más fuerte, más confiada en sí misma. Claro, porque también eran los monstruos sagrados de la literatura nicaragüense que de repente decían, esta muchacha está haciendo cosas originales, etcétera. Entonces ya no había, la gente es muy hipócrita también. Entonces ya cuando ellos me dieron la bendición, como que de repente todo el mundo se tuvo que callar la boca, ¿no? Porque los que hablaban eran puros prejuicios. Sí. ¿Cuál cree que ha sido su mayor miedo, así, el que más le ha costado superar? Mi mayor miedo. Puede ser que el miedo más grande ha sido hacerle daño a mis hijos, fíjate. Eh, Porque cuando uno tiene una vida donde no tenés una estabilidad muy grande y tenés niños con vos, de alguna manera siempre uno teme que esa vida les va a afectar de alguna manera, ¿no? Y que no los perjudique o les impida ser felices, pero no me pasó eso. Tengo un poema que se llama La madre de mis hijas, donde hablo de todo lo que tuve. O sea, yo fui una madre muy joven. Yo mi primera hija la tuve a los 18, 19 años y anduve con ellas. Me parece nació la primera, ¿no? ¿Ah? En el 73 nació la primera. No, no, esa fue la segunda. Ah, la segunda. Sí. Entonces, tuve mis dos, yo tenía 23 años, creo, cuando nació la segunda. O sea que yo bien jovencita y andaba metida en todas estas cosas de la guerrilla y de la resistencia urbana y realmente me acuerdo que mi mayor problema para entrar al sandinismo, a la revolución fue, eh, les decía, yo tengo una hija pequeña, ¿cómo me voy a meter a arriesgar mi vida? Eso fue una conversación que tuve con uno de los compañeros que me reclutó y me dijo, por tu hija lo tenés que hacer, porque si no lo haces vos, lo va a tener que hacer ella, porque es verdad. Entonces, eso me convenció, se lo vi un argumento muy razonable. Me dijo, si tus padres hubieran luchado contra Somoza, no tendríamos a Somoza. Imagínate que iba a pensar yo, que me iba a tocar ahora, después de Somoza, y después de Repetir. tener a Daniel Ortega de tirano. Sí. Es como algo que se repite, ¿no? Un ciclo. Sí, es Que- terrible. Sí. ¿Cómo está su familia allá en Nicaragua? Su sobrina, su cuñada. Bueno, mi cuñada y mi hermano se tuvieron que ir del país. Mi sobrina todavía está en el país. Mi hermano, tengo otro hermano en el país, pero prácticamente ya no quedamos más que ellos en Nicaragua. Ya no quedan porque, bueno, nos han perseguido y hemos estado obligados. O sea, realmente
Yo estuve en el exilio durante la época de Somoza. Ujú. Mi hermano, pobrecito, se exilió durante la época sandinista porque él es muy religioso y tuvo mucha dificultad con la revolución sandinista y lo hostigaron mucho también. Entonces él se exilió después y ahora estamos los dos otra vez en el exilio. Mire. ¿Ok? ¿Y cómo se da esto? Hablamos justo de la religión, como de una misma casa su hermano es muy religioso, católico, y usted es lo contrario, No teniendo... sé, mira, eso se dio mucho en Nicaragua, la división de las familias en bandos ideológicos. Y ahí en la casa de doña Violeta Chamorro, que fue presidenta de Nicaragua en 1990, el hijo menor era director del periódico del Frente Sandinista y la hija mayor y las bueno, la hija mayor también era sandinista, y los dos hijos de en medio eran, se oponían a la revolución y manejaban el periódico La Prensa, que era un antagonista del gobierno de Daniel Ortega en ese tiempo, y el sandinismo en general. Entonces, son posiciones ideológicas que se dan dentro de la familia, ¿no? No sé cómo explicártelo. Mi hermano no era tan católico y de repente se convirtió al catolicismo muy apasionadamente y ahora es muy, a mi juicio, digamos, un creyente más allá de toda duda. No tiene ninguna duda de lo que lo que él cree es absolutamente la verdad. Entonces, somos bien diferentes en eso, porque yo soy absolutamente agnóstica. Sí, y, y el libro de Eva justamente da, da fe de ello, ¿no? El infinito en la palma de tu mano. Sí. Cuénteme sobre su motivación para escribirlo, por favor. Mira, a ese libro le tengo mucho cariño porque en realidad yo desde hace mucho tiempo he pensado que un poco ese estigma que tenemos las mujeres de ser las seductoras, imagínate, desde uno chiquita oye el cuento de Eva en el paraíso terrenal y resulta que te cuentan que Eva se comió la manzana y entonces el paraíso terrenal se acabó, entró la muerte al mundo y uno como mujer se siente, wow, esta mujer lo que hizo, ¿no? Entonces yo desde tiempo he pensado que había que reivindicar a Eva, porque a mí me encanta Eva, siempre tuve alguna sentimiento de empatía con ella, porque yo también creo que hubiera comido la manzana, Era muy el injusto, higo en ¿no? este caso. ¿Ah? Era muy injusto, es muy injusto. Totalmente. Entonces yo quería Era la víctima y la reivindicar mujer eso. es la mala. Y entonces yo había leído cosas sobre el- la Biblia y qué sé yo. Y un día me encontré unos libros, eso que cuento al principio de la novela, que me encontré unos libros apócrifos y absolutamente me fascinó la idea de poder contar qué había pasado con Adán y Eva después de que los echan del paraíso, por cómo se adaptan a un mundo donde hostil, ¿no? El mito llevado a otro nivel. Y entonces esos libros eran bellísimos porque hablaban, por ejemplo, de que se suicidaban, que se querían suicidar y Dios no los dejaba que se suicidaran, que les daba miedo comerse cualquier fruta porque pensaban que se iban a meter en más problemas. Era una idea de esta pareja que descubre todo por primera vez, que ha tenido un privilegio de estar en un paraíso donde no necesitaban nada, donde eran casi como ángeles, y de repente se convierten en seres humanos, la verdad, y tienen que pasar por todo ese aprendizaje de lo que significa el hambre, lo que significa la desnudez, lo que significa el frío, lo que significa ver el mundo por primera vez. Para mi parte poética, me pareció que era tan bella la posibilidad de contar eso, ¿no? Y realmente investigué muchísimo también porque me metí en las madrazas, que son unas
unos libros donde los rabinos hacen análisis de la Torah, línea por línea, y van analizando qué puede haber sido, qué puede no haber sido, y por ejemplo, por qué entró la muerte al mundo después de que Eva comió la manzana, si, que no era manzana para empezar, ahí tiene una gran discusión sobre qué cuál era la fruta, era un higo, eso dicen, puede haber sido higo, puede haber sido uvas, pero a mí, el higo es lo más posible porque estaban en la zona del Tigris y el Éufrates, ¿no? Entonces, Claro. eso, todo eso me fascinó, la idea del fénix. Es que todos están metidos, hay un montón de mitos que están en esa parte del Génesis, ¿no? Que son fascinantes. Y por eso con eso me fui escribiendo esta novela que a mí me gusta muchísimo, mi novela, de las que más me gusta, porque donde siento que hay una reflexión filosófica también, ¿no? Sobre la vida, la muerte, el pecado, el ser mujer, el conocimiento. Sí, es preciosa, es una joyita, porque es pura poesía, hay que saborear cada frase, leerla lentita, ¿no? Porque sí, es muy, muy, muy Gracias, buena hermano. Sí, novela. Sí. Ahora, dígame usted, ¿cuándo, ¿cuándo floreció la risa? ¿Cuándo va a florecer la risa para usted, para Nicaragua? mira, yo creo que la historia es bien larga y nosotros vivimos vidas muy cortas y realmente ya hace rato que me convencí de que no es muy productivo para el ser humano pensar que se van a ver sus sueños cumplidos en su tiempo de existencia cuando se trata de procesos históricos, porque creo que entonces uno se desilusionaría constantemente. Y eso me vino a la mente por un ensayo muy hermoso que leí de Shelley, del poeta de Shelley, donde hablaba de su desilusión con la Revolución Francesa, que fue como la gran, digamos, esperanza en ese tiempo, de ese romance, ¿no? Revolucionario también. Y imagínate, él hablaba del terror después de la revolución de Napoleón, Ujú. y cómo esa revolución de repente se vio como totalmente perdida. Tomó 100 años para que Francia llegara a ser república, de verdad, o sea, la república que ya empezó a formarse como lo que estamos viendo ahora, que es ese país. Y yo Sí. creo que los países tenemos largas historias y creo que América Latina es un continente tan complejo, ¿no? Estoy leyendo ahora un libro que les recomiendo de Martín Caparrós, que me está fascinando, que se llama Ñamérica, porque él habla de la ñ como una cosa muy particular de nosotros los que hablamos castellano, ¿no? Porque no existe en ningún otro idioma. Y él hace un recorrido por toda la región con un lenguaje extraordinario y además con una riqueza de imágenes, te pone en los lugares y va agarrando lugares en cada país de América Latina y también hablando de la historia, de las estadísticas, o sea, me ha fascinado ese libro, se llama Ñamérica, Ñamérica, como Bueno, América, pero antes de la A, ñ, ujú. Ñamérica, y es Martín Caparrós. Entonces, ahí uno se da cuenta desde dónde venimos este, complicados en este continente, desde que empezamos, o sea, a ser lo que somos, los países que somos, siendo todos homogéneos, con el mismo idioma, con la misma historia, acabamos dividiéndonos en tantos pedazos, ¿no? Y culturalmente apartándonos los unos de los otros, cuidándonos los unos de los otros, como en vez de crear una sola unidad, nos fuimos dispersando. Bueno, él le dice sin ninguna razón, porque teníamos toda la historia, las, como digo, el lenguaje,
porque en Europa hay mucha división, pero todos tienen un lenguaje diferente. Nosotros tenemos tantas cosas que nos unen y sin embargo logramos encontrar todo lo que nos dividía. Sí, así es. Usted hablaba de la desilusión, de que no siempre vamos a ver que se cumplan nuestros propósitos en nuestro tiempo de vida. Un poco eso de nuevo me lleva a pensar a Juana, Juana la apasionada. Sí. Apasionada por su padre, por el marido, por el hijo, y muere así, ¿no? Que, Imagínate, y además ¿cómo? que tiene una larguísima vida para ese tiempo, ¿no? Claro, Se muere a los 73, creo, y vive, está encerrada, la encierran en Tordesillas desde los 29 años. sí. Increíble. Como mujer, ¿cómo fue investigar, hacer este trabajo de periodista para su novela? ¿Cómo sintió ese dolor de estar en el cuerpo de Juana para escribirle? ¿Cómo vio? Bueno, sí, me imaginé todo lo que puede haber sido para ella. Imagínate, esta mujer realmente inventó la huelga de hambre, porque fue, digamos, su manera de rebelarse. No tenía otra que no comer. La reina Isabel era fuertísima y en ese tiempo no se concebía que una princesa de su, digamos, responsabilidad como hija de Fernando y Isabel iba a tener una rebeldía como en la que ella tuvo. Y entonces ella, para que no la obligaran a hacer cosas, se, se ponía en huelga de hambre, hacía cosas que no se habían visto, pero realmente la Juana, esa investigación, por ejemplo, fui a Gante, fui al Palacio de la Mota, al Castillo de la Mota, donde ella, como la madre le obliga a dejar a su hijo en España, ella se quiere Ujú. regresar a Flandes y la Isabel le dice, si, solo te vas a ir si me dejas a tu hijo, el que había tenido en España. Entonces ella trata de huir del castillo, ¿no? Sí, Y logra que alguien la vaya a recoger, pero la atrapan, o sea, se dan cuenta que se va a ir y le cortan el paso. Fui ese viaje a conocer todos esos lugares y Tordesillas ya no existe el castillo donde ella estuvo, existe la iglesia, es una ciudad linda porque está a la orilla del Duero y tiene muchas cigüeñas, nidos de cigüeñas en todas las casas, todos los techos, pues, no en todos, estoy exagerando, pero muchos nidos de cigüeñas, es un lugar donde me la imaginé yo realmente y sentí una empatía profunda por ella, como siento empatía por tantísimas mujeres que han sido condenadas por ser quienes son, ¿no? Eh, por sufrir, que han sufrido tanto. Imagínate todas las mujeres que no pudieron escribir. A mí movió mucho cuando yo estaba más joven leer El cuarto propio de Virginia Woolf. Fue un momento importante para mí, donde ella habla de lo difícil que era entrar en una biblioteca. En ese momento la mujer no podía entrar sola, tenía que entrar acompañada por un hombre y habla de que ese construye la idea de una hermana de Shakespeare. ¿Qué le hubiera pasado a una hermana de Shakespeare, no? Y le construye un destino muy triste, ¿no? Porque no le hubieran podido dejar entrar, no le hubieran dejado entrar al teatro, ni ser actor, ni claro. posiblemente escribir, ¿no? Entonces, toda esa negación de la capacidad creativa de la mujer, de su inteligencia, realmente tiene eh, una significación muy importante para mí. Me están preguntando aquí, alguien puso de Almudena. Quisiera hablar de Almudena, si me Sí, permitís. hay 15 minutos para las preguntas del público Ah, que ok. Sí, comenzamos sí. justamente con esa consulta que te hacen Yoconda sobre Almudena.
una reflexión sobre ella, recientemente fallecida, como lo sabemos todos. Sí. Bueno, Almudena realmente es una pérdida muy grande para todos. Es una mujer, yo la conocí bastante bien porque conozco muy bien a su esposo, a Luis García Montero, conozco el grupo más o menos que era bien cercano a ella, Benjamín Prado, Chus Visor, Jesús García Sánchez, que todo el mundo le dice Chus Visor, que la quería mucho. Y entonces estuve en muchas ocasiones con ella socialmente y siempre me impresionó la contundencia de su presencia en el mundo. Era una mujer que tenía unas piernas bien puestas en el mundo, su realismo, su alegría, su fuerza, se le sentía la fuerza desde su manera de hablar, la voz. Jamás pensé que iba a pasarle esto a la Almudena, que se iba a tener que ir tan pronto del mundo, porque además sus libros son fantásticos. Yo me acuerdo cuando la sonrisa vertical fue uno de los libros que me impresionó, porque la idea de la sonrisa vertical me dio mucha risa con ese premio. y, y las edades de Lulú. Sí. Y también bueno, hace poco, durante la pandemia, leí La madre de Frankenstein, que me pareció una construcción fascinante de todo este mundo del manicomio en el tiempo de Franco y las restricciones que tenían y la madre, ¿no? Esa madre loca que mata a la hija. Es una fantástica historia de Almudena. Y bueno, eso es lo que me parece, como dije en un Twitter que escribí, que es un país. La Almudena era un país que se perdió, España perdió, ¿no? Pero que ella dejó también esa recuperación histórica que hizo de la época de la Guerra Civil, de la República. Es un gran regalo que le dio a España, ¿no? O sea, contar el cuento de los vencidos y hacerlo de la manera en que ella lo hizo. Y era una mujer muy, de las que nunca se deberían morir. Esa es la otra cosa que a veces uno piensa: "Ay, esa persona nunca se debería morir". Hay gente que debería tener, ser dada, se le debería dar el don de la eternidad, porque tienen tanto que darle al mundo, ¿no? Mm. Voy a continuar, si te parece, Elma, con algunas preguntas que han planteado algunos de los participantes. Gracias. Por ejemplo, Camila Francisca, por supuesto, agradece la participación de Gioconda en esta conversación y agradece sus libros que han sido para ella una gran guía. Dice que admira mucho tu trabajo, Gioconda, y quería preguntarte de dónde surge esa conexión con la naturaleza y el personaje de Itza, refiriéndose a la mujer habitada. Bueno, ya contaba un poquito, ¿no? Sí. De la conexión con la naturaleza mía, con Nicaragua. Y de dónde surge es de esas cosas que la imaginación hace en la mente de uno, que es difícil de explicar. Creo que tiene que ver con toda mi historia como persona que vivió en un país como Nicaragua, lleno de volcanes, de lagos, de naturaleza tropical, que pasaba mis vacaciones de verano cuando era niña a la orilla de la playa, o que me iba a una hacienda de café donde habían todas estas plantas maravillosas, y todo eso me fue marcando. Yo creo que todo eso se ve. Y mi fascinación con el tiempo de la conquista, porque mi abuelo era indigenista, era una persona que amaba mucho la historia de las luchas contra la colonia. Y siempre me hablaba de que no es que había sido un tiempo de paz, como lo contaban en muchas historias, sino que había sido un tiempo de grandes rebeliones indígenas, ¿no? Entonces, todo eso me marcó para escribir esta novela. Yo empecé esta novela, La mujer habitada, pensando que iba a ser una mujer que había vivido durante la revolución y otra que había vivido después de la revolución, pero no me daba. 200 páginas después me di cuenta que necesitaba un personaje más antiguo, y de repente me surgió la India, ¿no? Itzá, y investigué muchísimo sobre esa época, y eso está basado, o sea, realmente
La mujer habitada, la parte histórica es toda real. Yo invento a Itzá porque no aparece Itzá en los, en los libros de historia, pero sí aparece en Yarinze, el guerrero. Mm. Te pregunta Pilar Jiménez, dice que le gustan mucho tus novelas y poemas, y especialmente le gustó El país bajo mi piel. Y cree haber leído que vas a publicar una segunda parte de esas memorias. ¿Es así? No, no he pensado todavía. Realmente lo que quiero es, voy a publicar una segunda parte de La mujer habitada. Mm. En eso estoy trabajando ahora. Qué linda noticia. Sí. Y la experiencia que te está tocando vivir ahora, tan, digamos, vinculada con la realidad política de tu país, ¿es materia para un libro? ¿Estás pensándolo o estás muy cerca todavía de esos hechos como para saber si harás una novela de ello o un libro de memorias? Bueno, puede ser, ¿sabes? Puede ser que todo lo que me está pasando ahora, que todavía no lo he logrado procesar, porque realmente sentirme en el exilio, como que pensar que no voy a volver a Nicaragua por un buen rato, es bien doloroso y tenerme que reinventar una vida de alguna manera como mi novela de las fiebres de la memoria. Me va a tocar reinventarme la vida ya cuando la vida la tenía requete reinventada, ¿no? Pero bueno, tal vez me va a mantener joven, eso, de tenerme que estar cambiando. Pero sí, puede ser que escriba. Voy a escribir una columna en Cuadernos Hispanoamericanos, que ya empezó, va a empezar creo que va a salir la primera, no sé si en diciembre o enero. Y ahí precisamente voy a escribir sobre, va a llamar Crónicas del Asombro, la sección, y voy a escribir sobre esta experiencia del exilio en este momento, ¿no? Mm. De- Magnolia Pinedo te pregunta por el poemario sobre la grama. Ahí dice que hay un poema que se llama Metamorfosis y pregunta qué te motivó a escribir ese poema. Fue cuando estaba muy empezando a escribir poesía y sí me imaginé lo que sería ser una planta. Imagínate que yo creo que todo en esa poesía se ve que ya tenía la idea ahí de convertirme en un árbol. Yo creo que yo debo haber sido árbol en alguna vida anterior. Muy bien. Eh, Muy bien, muchas gracias, Yoconda, de verdad, por este gran rato que hemos pasado contigo en esta conversación, en este diálogo atlántico. Por supuesto, también muchas gracias, Selma, por Sí, Elma estuvo muy fantástica lle- con sus preguntas. Muchísimas gracias. llevar Gracias a fantásticamente usted. esta conversación tan informada, tan amena, además. Muchas gracias, de verdad, Elma. Y por supuesto, muchas gracias a todos por haberse sumado a esta transmisión, por haber participado de ella, y muchas gracias por sus preguntas. Diálogos Atlánticos es una iniciativa de la Cátedra Vargas Llosa junto con sus universidades asociadas, que se transmite una vez al mes en diálogos de esta naturaleza con algunos de los intelectuales más importantes de nuestro tiempo, como sin duda lo es esta gran escritora que es Yoconda Belli, además de una fantástica persona. Muchas gracias nuevamente a todos, especialmente a ti, Yoconda. Gracias, Raúl, a vos por este regalo, porque también es lindo poder hablar con la gente. Y a través tuyo, pues me sentí muy contenta. Muchas gracias. Un gran saludo para todos y nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Vemos, yo. Elma. Un gustazo Muchísimas conocer. gracias por todo. Me encantó platicar contigo. Muy buenas Uy, es preguntas. un privilegio